Seguimos con nuestro portfolio. Una cosa que seguramente nos va a interesar es organizar los proyectos por categorías. En nuestro caso, al añadir el contenido, ya hemos estado asignando categorías a estos proyectos, ¿vale? Por ejemplo, en cualquier proyecto tenemos la opción de ir añadiendo categorías. En este caso he asignado las categorías dibujo o 3D. Y por tanto, yo puedo filtrar los proyectos por cualquiera de estas categorías. Y de hecho es algo que WordPress ya está preparado para ello y es muy fácil de implementar. ¿De acuerdo? Incluso puedo ir al menú y fácilmente desplegar la opción categorías y añadir esas categorías al menú. Y si probamos la web, veremos que esto ya funciona correctamente. Es decir, cuando hago clic en dibujo, WordPress me muestra todos los proyectos que pertenecen a dibujo. Y cuando clico en 3D, muestra todos los proyectos que pertenecen a 3D. Si nos fijamos en la plantilla que se está utilizando en estos casos, tanto en dibujo como en 3D, veremos que sigue utilizando la plantilla index, la misma que estábamos utilizando en home. Esto es porque WordPress no ha encontrado ninguna plantilla más específica. Vamos a repasar esto de la jerarquía de plantillas de WordPress. Si vamos a la documentación del códex, veremos que en el caso de las plantillas de categorías, Category Templates, el seguimiento de la jerarquía, es decir, de más específico a menos específico, WordPress, cuando estamos visualizando una categoría, por ejemplo, la categoría dibujo, lo primero que va a intentar hacer es buscar una plantilla que se llame category- el Slack de la categoría. En el caso de dibujo sería el nombre resumido de la categoría, sería también dibujo, category-dibujo.php. Si no encuentra esa plantilla, va a intentar buscar lo mismo, pero utilizando en lugar del Slack de la categoría, el ID de la categoría, ¿vale? Vamos a repasar esto de los IDs de categorías, es decir, cada categoría de hecho tiene un nombre, tiene un Slack, que es el nombre resumido, es decir, si el nombre tiene espacios, acentos, etcétera, el Slack elimina los espacios, acentos, hacerle un nombre interno mucho más manejable para el código, digamos. Y además también cada categoría tiene un ID, un numerito asociado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la categoría 3D tiene el ID 3. Por tanto, en este caso, si hiciéramos una plantilla con el nombre categoría-3, también se estaría utilizando en el caso de que estuviéramos visualizando la categoría 3D. Si no encuentra esta plantilla, iría a buscar otra plantilla que se llama Category PHP. Si no encuentra esta plantilla, iría a buscar otra plantilla que se llama Archive PHP, que es una plantilla más genérica que no solo se aplica a las categorías, sino también a las etiquetas, a los tags, a los autores y a las fechas, ¿vale? Es mucho más general. Y finalmente, si no encuentra tampoco Archive, iría a Index, que de hecho es lo que nos está pasando a nosotros, ¿vale? Cuando estamos visualizando una categoría, estamos utilizando la plantilla Index porque no hemos definido ninguna de las plantillas anteriores más específicas. Lo que vamos a hacer es definir una plantilla Category que, por tanto, se va a utilizar siempre que esté visualizando cualquiera de las categorías asociadas a los proyectos. Para hacer ello, como queremos utilizar el mismo layout, la misma manera de mostrar el contenido, lo podemos hacer fácilmente, ya que se trata solamente de copiar la plantilla index, ¿de acuerdo? Me voy a la plantilla index, copiamos toda la plantilla, añadimos otra plantilla que llamaremos, como hemos dicho, category.php y pegamos exactamente el mismo contenido que teníamos en index. Y ahora si refrescamos esta página con la categoría dibujo, veremos que efectivamente WordPress ya ha encontrado esta categoría más específica, category, y es la que está utilizando. ¿De acuerdo? De momento se ve lo mismo, porque la plantilla, lo que hemos hecho es una copia, por tanto se ve lo mismo, pero
ya tenemos la opción de de tener un diseño personalizado para este caso, para la visualización de las categorías. Por ejemplo, una cosa que nos gustaría es poder añadir aquí el nombre de la categoría que se está visualizando. Esto lo podemos hacer añadiendo una etiqueta especial que sirve para esto, ¿vale? Lo podemos poner aquí dentro del section, un H1. Añadimos esta etiqueta de WordPress, single cat title, que es una etiqueta que lo que hace es mostrar la categoría actual, ¿vale? Ahora si refrescamos, veremos que efectivamente nos muestra cuando estamos en dibujo el nombre de la categoría, cuando estamos en 3D el nombre de la categoría 3D. Sin embargo, cuando estamos en Home, como se está utilizando el index, pues no muestra ningún nombre de categoría, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos conseguido es definir una plantilla nueva, category, que se aplica en todos los listados de categorías.